¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Libero a través de LR+. Hoy en un horario distinto, pero llevándoles toda la información de lo que sucede en el fútbol nacional e internacional y obviamente vamos a seguir con el tema de Juan Reynoso porque va llegando una historia a su fin, creo yo, ¿no? Pero hay algunas novedades que hoy le vamos a dar a conocer y obviamente también vamos a mencionar lo que ha pasado hoy muy temprano en la mañana, que es la llegada del nuevo técnico de Alianza Lima. Así que hoy vamos a desarrollar esos temas en el programa junto a Francisco Esteves. Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Milagros? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigos y amigas de Libero? Espero que se encuentren todos muy bien. Y sí, como tú bien mencionas, hoy en un horario diferente, pero con toda la información como es habitual, porque tenemos mucha información sobre Juan Reynoso y todo lo que se está viendo para su salida de la selección peruana y también lo que tú mencionabas, ¿no? Que ha llegado ya el director técnico de Alianza Lima para toda la Liga 1 y Copa Libertadores 2024. Y justo de ello nos habla la portada de la versión impresa del día de hoy, que nos dice: llegó al más grande. Alejandro Restrepo arribó anoche y hoy será presentado como nuevo entrenador de Alianza Lima. Técnico colombiano se ilusiona con la Copa Libertadores y el título. También habla de que quiere jale para la Copa porque Universitario va por el volante chileno Álvaro Madrid, quien reconoce el interés del cuadro crema. Y ahora sí te vas, Reynoso. Oblitas conversó con el Cabezón y le comunicó su salida de la selección. Entonces, lo principal ahí es, ¿no?, lo de Alejandro Restrepo, el nuevo director técnico de Alianza Lima, y también Juan Carlos Oblita, que ya le dijo a Juan Reynoso que no desean contar más con sus servicios. Así es, Francisco. Primero hablarlo del nuevo técnico de Alianza Lima, ¿no? Alejandro Restrepo, que finalmente llegó el día de ayer a nuestro país, a la ciudad de Lima, y hoy por la mañana hubo una conferencia de prensa de presentación, ¿no? La directiva de Alianza Lima presentó a su nuevo técnico para todo lo que va a ser la temporada 2024, obviamente pensando en lo que va a ser la Liga 1, el torneo internacional y pensando volver a recuperar, ¿no?, el título nacional que este año no pudo tener y celebrar el tricampeonato porque todos sabemos que Universitario salió campeón este año. Pero bueno, hay novedades en el banco, en la tienda blanquiazul, porque tras la llegada del técnico, obviamente ya van a comenzar las movidas de los fichajes, quiénes se van, quiénes vienen en Alianza Lima, que está un poco dormido eso, ¿no? Y en general, creo yo, porque si nos remontamos un poquito a lo del año pasado, creo que después de la finalización del torneo hubo mayor movimiento con el tema de los fichajes. Sin embargo, siento que este año están tomándose su tiempo y está bien, ¿no? En el caso de Alianza Lima, esperar la llegada del técnico para luego ver y formar el equipo, a ver qué jugadores salen. Algunos ya no tienen contrato, otros están viendo el tema de la renovación y algunos van a llegar seguramente. Así que seguro vamos a tener en los próximos días novedades en la tienda Blanquezú. Como tú bien mencionas, ¿no?, todo lo que va a pasar con Alianza Lima y ahora con su nuevo director técnico, Alejandro Restrepo. Vamos a ver cómo le va a Alianza Lima, pero toda esa información, amigos y amigas del libro, la pueden encontrar en la web del diario. Están todas las declaraciones de lo que fue su presentación y su conferencia de prensa, sobre todo lo que mencionó, ¿no?, de la U en el centenario. Habló también de Hernán Barcos y cuáles son sus ambiciones de cara a la próxima temporada. Pero ahora vamos con el primer tema, bueno, el primer y único tema que nos tiene de producción para el día de hoy, porque es: Federación Peruana le oficializó a Juan Reynoso que deja de ser técnico de la selección peruana, que es de lo que todos venimos hablando, ¿no, Milagros? De todo lo que se viene hablando, que finalmente la federación le comunicó al Cabezón que ya no quieren contar con sus servicios después de lo que fue todo este nefasto arranque en las eliminatorias al Mundial 2026, que en 6 partidos van 4 derrotas y 2 empates, 2 puntos, últimos en la tabla de posiciones, por debajo incluso de Bolivia, que es a la que solemos ver habitualmente en la cola de las clasificaciones. Pero ahora estamos muy complicados y a la hinchada se le había acabado la paciencia hace mucho, pero ahora se le terminó de acabar a la federación. Creo que muy pocos, porque hay que decir que hay un sector que no creía en Juan Reynoso, pero también creo que había un gran sector en que sí creía en lo que podía hacer el técnico nacional con el buzo de la blanquirroja por la experiencia que tenía, ¿no? Además, a ver, también hay que ser sinceros que todos sabíamos que no le iba a ser fácil a Reynoso, no solamente porque tenía una valla muy alta, porque atrás venía una era de Ricardo Gareca, donde se había clasificado un mundial después de tantos años. Entonces, era una valla bastante alta la que afrontaba. Sin embargo, yo pensé que iba a tener un mejor inicio, ¿no?, de las eliminatorias por cómo terminó el equipo las eliminatorias pasadas. Igual pensando en un repechaje, no en el nivel que todos hubiésemos querido, está claro, porque después de haber jugado el Mundial de Rusia, todos pensábamos que la realidad de la selección iba a ser distinta, diferente. Sin embargo, como que en algún momento la selección decayó
y se vio reflejado en este partido de repechaje en el que finalmente no se logró clasificar al último mundial, ¿no? Con una nueva era, un nuevo entrenador, quizás necesitaba ese refresco, creía yo, a la selección nacional. Sin embargo, las cosas no le vinieron bien a Juan Reynoso y lamentablemente desde antes del partido con Venezuela, es más, desde antes de la última fecha doble de eliminatorias de este año, ya estábamos hablando de una posible salida de Juan Reynoso, ¿no? Sin embargo, creo yo que nadie esperaba que la historia se iba a dar de esta manera, ¿no? Porque más allá de la personalidad que tiene Juan Reynoso, la cual es muy conocida y muy peculiar, no pensábamos que iba a llegar a este extremo de suceder lo que está pasando, ¿no? Porque, a ver, yo personalmente dije, bueno, los resultados nos están dando, es una persona inteligente, con experiencia, si las cosas no se dan, es lo mejor dar un paso al costado. Es más, yo pensé que en algún momento o en la última conferencia iba a decir, bueno, eh, un paso al costado, las cosas no funcionaron, se dio todo, los jugadores están comprometidos, pero hay algo que no funciona, ¿no? Por más que se note el compromiso, por más que tanto los jugadores como el técnico salgan a decir de que están comprometidos, de que están a muerte con él y todo el tema, hay algo que no funciona, porque eso se ve reflejado en el campo. Yo pensé que él en algún momento iba a reflexionar y dar un paso al costado. Sin embargo, hasta el último minuto, al punto que Juan Carlos Oblitas finalmente salió a hablar, no obviamente dando detalles, pero sí dejando claro que él es el que se encargó de ser el intermedio de la federación, de sentar a Juan Reynoso y decirle, no va más, o sea, esto no tiene para más. Sí, correcto, totalmente. Como menciona Milagros, uno veía, ¿no? Lo que pasaba con la selección peruana y muchos comparaban, ¿no? Berizzo renunció la fecha, después de la quinta fecha se terminó yendo porque no daban los resultados, no le daba nada a Chile y eso que consiguió una victoria, precisamente ante Perú, Sí. pero igual aún así con la selección chilena no rodaba Eduardo Berizzo y renunció. Muchos decían, no, ¿y cuándo lo va a hacer Reynoso? Muchos decían también, bueno, ya después del partido de Venezuela, si no le gana, él mismo dirá lo que tú dices, ¿no? Por más que los jugadores estén comprometidos, porque le han demostrado muchos jugadores su apoyo, Pablo Guerrero, Carrillo, muchos futbolistas, Zambrano, le han demostrado su apoyo abiertamente a Reynoso, pero más allá de eso, como tú mencionas, si los resultados no se dan, uno esperaba que Juan Reynoso diga, hasta acá nomás, me voy, pero no, él sigue, ha expresado abiertamente que quiere seguir en la selección peruana porque cuando lo contrataron era para un proyecto largo, ¿no? Y él muchas veces dice, los resultados no se están dando, pero como pasó contra Bolivia, después de 2-0 en La Paz, dijo que ha visto cosas que le gustaron, que había una mejora, pero los resultados no se dan y estás último en la tabla de posiciones. Entonces uno analizaba o veía, esperaba que Juan Reynoso podía renunciar él mismo, pero no, sigue todavía en la selección peruana y por eso se está viendo, tramitando el tema legal para ya poder dar con la salida de Juan Reynoso, que finalmente sigue hoy por hoy, más allá de que la federación haya dicho que no va a contar con él, hasta que no esté todo el trámite legal, sigue siendo de cierta forma el director técnico de la selección peruana. Y vamos muy mal en las eliminatorias. El Perú tiene que repuntar muy pronto, conseguir un nuevo director técnico para amistosos de la fecha FIFA en marzo, después la Copa América en junio y después la fecha de eliminatorias en septiembre del próximo año. Sí. Sí, es verdad. ¿Te parece, Francisco, si vamos a escuchar a Juan Carlos Oblitas, que de alguna manera nos aclaró la situación, ¿no? Porque, a ver, pensábamos que él iba a dar un paso al costado, no lo dio, luego salió a hablar el representante de Juan Reynoso, que creo yo que nos aclaró el panorama, pero sí fue sorpresiva sus declaraciones, ¿no? Porque nos dejó en claro la posición de Juan Reynoso de no renunciar, porque incluso cuando firmaron un contrato se dejó en claro que si las cosas no funcionaban en un inicio, no se iba a cortar ese contrato porque se iba a respetar el proceso. Entonces nos dejó un poquito claro la situación, pero nos sorprendió porque pensábamos que Juan Reynoso iba a dar un paso al costado él solo ante la situación. Pero ayer Juan Carlos Oblitas habló saliendo de Videna con los medios de comunicación y por ahí también nos aclaró un tema del siguiente paso que va a dar la federación para arreglar todo este tema en la selección nacional. Vamos a escuchar. Lo único que les puedo decir es que he hablado con Juan, nada más, es lo único que le puedo decir. Hemos tenido una reunión en la mañana y muy bien, una reunión cordial y la decisión, bueno, se tomará acá en el directorio, nada más. Ahora va al área legal ahora todo. Bueno, tienen que conversar, ¿ya?
Muchas ¿Piensa gracias. ceder Juan Reynoso algo del No, no, eso no he hablado. Yo cosas de finanzas no hablo. Ok, pues ya está ¿Usted comunicado. cómo está personalmente, Juan Carlos? ¿Cómo está ¿Perdón? personalmente? Está tranquilo. No, Está usted tranquilo. cómo está personalmente. Mortificado, nada más. Una situación que nadie lo esperaba tampoco, ¿no? Nadie lo esperaba. Ahí estaban las declaraciones de Juan Carlos Oblitas, que no quiso dar mayores detalles, ¿verdad, Francisco? O sea, no nos dijo, sí, me senté con él, le dije esto, no. Pero sí nos dejó en claro que se sentó, que hubo una charla. Me da que pensar, bueno, todos sabemos cómo Juan Carlos Oblitas, no voy a profundizar en lo que yo pienso en sancionar dentro de Videna, pero a ver, nos deja en claro que él ha sido el nexo de la federación, en este caso Agustín Lozano, para conversar con Juan Reynoso y decirle, mira Juan, las cosas no funcionan, así que no va más, ya no eres más parte de la selección. Y obviamente está la otra parte, que es Reynoso, su representante, que no quieren dar un paso al costado, pero ahora lo que viene son las negociaciones. Es decir, la federación ya le hizo oficial a Juan Reynoso que no sigue, y ahora que vienen las negociaciones, donde creo yo que va a ser un golpe económico bastante duro. Va a ser un golpe económico muy duro para la Federación Peruana que, si bien en cierto punto no se le renovó a Gareca también por el tema, muchos hablaba de lo que era el tema económico, ahora se le viene un golpe mucho mayor porque en 6 fechas se queda sin director técnico y le tiene que pagar 2 millones de dólares, cosa que no es una cifra menor, es una cifra fuerte. Entonces se queda sin director técnico Perú y le queda una gran deuda que le debe pagar 2 millones de dólares, repetimos, a Juan Reynoso y aparte buscar otro director técnico. Entonces es una situación complicada la de la Federación Peruana de Fútbol y su ex abogado, precisamente Julio García, mencionaba, ¿no?, que incluso Juan Reynoso puede llegar a demandar a la Federación Peruana de Fútbol si no se cumple esta parte del contrato que resaltamos, es un fuerte monto de dinero que le debe caer al cabezón en caso, o lo que está pasando, mejor dicho, la selección peruana decida despedirlo. Vamos a tener las declaraciones ahorita en pantalla, lo que dijo Julio García, porque dijo lo siguiente. Si no hay un acuerdo o no hay una renuncia expresa del profesor Reynoso, la Federación Peruana de Fútbol corta el vínculo y está obligada a pagar lo que resta del contrato. Si no lo paga, los abogados de Reynoso pueden presentar una demanda ante la Cámara del Estatuto del Jugador del Tribunal de Fútbol, que es una autoridad de la FIFA que ve estos tipos de controversias entre el entrenador de una federación y la federación. Entonces, muy clara la posición, ¿no? Esto se le elevaría a temas legales mucho mayores si la Federación Peruana de Fútbol no quiere pagar estos 2 millones de dólares a Reynoso, y por eso es que está el tema de la negociación. Ahora, ¿por qué llegar a ese extremo, no? A ver, yo creo yo que todas las personas en cualquier trabajo, si tú ves que las cosas no funcionan, si no te sientes cómodo, es mejor retirarse y no llegar a estos líos o pleitos en que llevan a un tema legal y a un tema económico, ¿no? Entonces, por qué llegar a esos extremos? Y también lo digo por la tranquilidad tanto de la gente que trabaja en la Federación Invidena y también por el propio Juan Reynoso, porque esto también es bastante desgasta, ¿no? Ahora, yo entiendo que está en todo su derecho, porque si tú vas a rescindir un contrato, debe haber una cláusula, según lo que explicó el abogado de Reynoso. Cuando se firmó el contrato se dijo que se iba a respetar el proyecto, pero ¿cómo respetas un proyecto si las cosas no comienzan a funcionar? Porque los jugadores, y hago hincapié en lo que dijo Zambrano, ¿no? Que en Perú no se respetan los procesos, pero una cosa es respetar un proceso tomando en cuenta o analizando cómo se ha iniciado ese proceso. O sea, el inicio de estas eliminatorias para la selección nacional ha sido muy malo, muy malo, más allá de que lo comparamos y que las comparaciones son malas y que son otras realidades porque son otros jugadores, por el cambio generacional o por todo lo que tú quieras, obviamente no se puede comparar, pero igual, o sea, es un inicio de eliminatorias muy malo porque más allá de que los resultados no han acompañado a la selección, es cómo se juega. Hoy es muy importante el cómo pierdes partidos, en cómo los empatas, y obviamente ganar no, porque ganar a veces no importa cómo lo ganas, la cosa es ganar, ¿cierto? Pero en el caso de perderlos y empatarlos, sí. Entonces, en algún momento llegamos a hablar y decir, la selección nacional perdió, pero perdió luchando, por ejemplo, que por ahí muchos pueden criticar esas frases y decir, no, pero se conforman con poco, no, pero hubo un cambio, se veía actitud, compromiso, los jugadores hasta el final, los jugadores cómodos en un estilo que realmente es el que le pertenece a la selección nacional, y eso es lo que no se ha visto en la era Reynoso, perdón. Entonces, es ahí donde yo digo,
los procesos se respetan, estoy totalmente de acuerdo, se deberían respetar, pero también se deberían respetar por teniendo en cuenta o analizando cómo se inicia y qué bien o qué tan cómodos o qué tan conectados está el comando técnico con los jugadores. Y sobre todo porque, como bien mencionas, Milagros, los procesos se deben respetar, pero hasta cierto punto, ¿no? Porque, por ejemplo, el caso de Barros Esqueloto, duró 2 jornadas en eliminatorias con Paraguay y ahí se fue porque no es que este es un torneo largo como sí, largo en el sentido de que dura bastante tiempo, pero no es como un torneo local que estás cada fin de semana con los futbolistas, Claro. a lo largo del año tienes muchas posibilidades o muchos momentos para poder reinventarte de cierta forma, no. Te encuentras con los jugadores una vez cada cierto tiempo, son 2 partidos, después pasa un mes para otros 2 partidos, o en este caso va a pasar prácticamente un año para el próximo partido de eliminatorias. Entonces, tiene que ser así. Si no te está yendo bien el proceso, cortas de raíz para volver a reinvertarte de cierta forma y que la cosa cambie. Es como tú también mencionabas, ¿no? Hay muchos hinchas que están diciendo, sí, con Gareca también se empezó mal, de 5 primeros partidos teníamos un punto, pero la cosa era distinta, ¿no? Porque como también has mencionado, Milagros, era otros tiempos, unos jugadores más jóvenes los que están ahora, un Carrillo mucho más Sí. joven, tenías a Cristian Cueva en su mejor momento, Guerrero en un muy buen momento para el 2018. Entonces era distinto, e incluso en el 2022, por más de que los resultados eran similares, se le ganó a Venezuela en casa, por la mínima, con un gol de Cristian Cueva. Y ahora es mucho distinto porque vas en 6 fechas, 2 puntos, y ya perdiste ese partido que históricamente ante Venezuela es cómodo, más allá que en el 2018 también se haya empatado 2-2, pero no hay una idea buena de juego, porque Ujú. si uno toma el S2-2 con Venezuela en el 2010, el 2017 o 16, si no me equivoco, empiezas jugando mal y el segundo tiempo lo empiezas jugando mejor a raíz de los cambios y se empata ya a los 90 con un gol de Ruiz Díaz. Ahora fue todo lo contrario, el primer tiempo fue mejor, pero el segundo Venezuela te pasó por encima. Entonces, estas cosas en un torneo como las eliminatorias llegan a darse como ya para una renuncia, que es lo más normal en los técnicos cuando el proceso no va. No ha sido el caso de Reynoso, entonces es lo que tú también mencionabas, ¿no? ¿Por qué llegar hasta este punto de que se tenga que hacer unas negociaciones y todo que no le conviene a la selección peruana de fútbol? Y Juan Reynoso, es como peruano que es, debería también ponerse la mano al pecho y darse cuenta que si no está funcionando, ¿para qué dañar de cierta forma más a la Federación Peruana? Y además porque la realidad de las otras selecciones no es la misma. Hoy tienes a un Venezuela que empata a grandes, que le juega como le juega Perú. Entonces, si la realidad es distinta, tú no puedes basarte en lo que pasaba antes tampoco, ¿no? O sea, si ves a las otras selecciones mejorar, ¿por qué no mejorar la selección nacional? Y si las cosas no funcionan en un inicio, es mejor cortar algo que no funciona. Obviamente ya se ha perdido esos partidos, esos puntos, ¿no? Y va a ser difícil recuperarlo. Lo que sí sabemos es que de ahora en adelante, o cuando ya se concluyan las negociaciones entre la Federación y Reynoso, podemos comenzar a hablar y a especular, porque es lo que pasa. ¿Quién va a ser el nuevo técnico de la selección? Porque se habla de Chemo, que está trabajando en Videna. Vamos a ver qué opciones manejan en la federación y esperemos que sea la persona idónea, ¿no? Para manejar a la selección de cara a lo que resta de las eliminatorias. Y es complicado, pero ojalá se pueda recuperar esos puntos perdidos, esperando también cómo evolucionan o cómo se desarrollan las próximas fechas de eliminatorias y obviamente las selecciones que juegan estas eliminatorias sudamericanas que son bastante complicadas. Vamos llegando al final del programa, Francisco. Correcto, como tú bien mencionas, Milagros, no esperemos que se pueda revertir esta situación. Quedan algunos partidos todavía claves contra Chile acá, Paraguay acá, Bolivia acá, ir a rescatar puntos a Venezuela quizá o Ecuador, que nos ha ido bien en las últimas 2 eliminatorias, pero bueno, no es el mismo caso. Vamos a ver si se puede revertir esta situación. Recordemos que son 6 cupos directos y uno que te da el pase al repechaje intercontinental y esperemos por el bien de la selección peruana y toda su hinchada se pueda sacar adelante esta complicada situación. Así es, Francisco. Invitar a todos que sigan nuestras redes sociales y nuestra página web, que tengan un súper fin de semana. Con nosotros será hasta el día lunes. Cuídense mucho. Chao, chao.